Salvador, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este día tan agitado, Sí. me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Oye, Salvador, este es uno de los días en los cuales vale la pena ser reportero y ser periodista en el campo de acción, porque son días súper movidos en el que todo va moviéndose rapidísimamente. ¿Qué vas viendo? ¿Qué reflexión tienes sobre lo que va pasando, Sí, Salvador? bueno, pues primero que nada es muy emocionante como periodista, como reportero, estar dando seguimiento a un proceso tan importante como esta elección de quién será la corcholata presidencial. Y bueno, pues lo que veo es tres escenarios frente a las protestas que ha hecho Marcelo Ebrard sobre probables irregularidades en la contienda. Me parece que el escenario número uno es que a las 5 de la tarde Mario Delgado, Alfonso Durazo y la cúpula de Morena anuncien que ganó Claudia Sheinbaum por un determinado margen de simpatías y llamen a una operación cicatriz, a una búsqueda de reconciliación con Marcelo Ebrard. Ese me parece que es el escenario dominante, pese a las protestas de Marcelo, me parece que aún hay una rendija de negociación, sobre todo porque lo que veo es que Marcelo está siguiendo el manual de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando a Andrés Manuel no le favorecían los resultados electorales, tuvo acciones similares a las que está teniendo Marcelo Ebrard, con la diferencia de que Marcelo tendrá que pensar después de las 5 de la tarde si se queda en Morena o se va a otra opción, y a eso nos abre el escenario número 2, que es, bueno, pues que se anuncie que Claudia Sheinbaum ganó por unos pocos votos o por una cantidad suficiente de votos y de porcentaje, y que Marcelo anuncia que rompe con el movimiento, que se va, que no puede tolerar este tipo de irregularidades, y pues en ese escenario tiene los brazos abiertos de Xóchitl Gálvez para ir a apoyar esa opción. Veo que es más probable que apoye la opción de ir con el PRIAN-RD, y sobre todo por la cercanía que tiene con Xóchitl Gálvez, y veo difícil que Movimiento Ciudadano lo acepte como su opción. Y el escenario 3 es que se repita la elección, que se diga, bueno, está tan cerrados los números, hubo una cierta cantidad de irregularidades, y pues vámonos a una especie de segunda vuelta para que todo quede claro. Y en ese sentido, pues probablemente en esa segunda vuelta hipotética irían solamente Claudia y Marcelo. Me comentan que es una opción que se está discutiendo seriamente en las cúpulas de Morena, como las otras opciones que también se están discutiendo. Híjole, Salvador Frausto, ahora tiene los tamaños y tiene la circunstancia propicia Marcelo Ebrard para convertirse en un líder de oposición con base social suficiente, con organización, con fuerza y bueno, me atrevo a decir también sin cola que le pisen para convertirse en el más poderoso opositor a la Cuarta Transformación. Sí, paradójicamente, como decíamos, está siguiendo los pasos de su maestro, no, y no me refiero a Manuel Camacho, me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Esto le daría el capital suficiente para poder inclinar la elección presidencial. Es decir, yo veo, si Xóchitl y Claudia compiten con Marcelo dentro de Morena, me parece que gana Claudia por 20 puntos, una cosa así. Pero si Marcelo se va a apoyar la opción de Xóchitl, tenemos elección competida. Me parece que es suficiente el peso político de Marcelo para mover en los escenarios a que tengamos una elección muy competitiva entre Xóchitl y Claudia. Y la expectativa de que Marcelo se fuera al Movimiento Ciudadano, fíjate que a mí me llamó mucho la atención y algo hemos platicado en nuestras mesas de análisis de este programa, el planteamiento que hizo Agustín Basabe, hijo, quien dijo que por qué no hacer un pacto entre el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano para que más adelante, cuando ya estuvieran en el límite de las posibilidades legales,
se hiciera una encuesta en la cual Frente Amplio con Xóchitl se midiera con quien fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo lo escribí en la columna Astillero y puse entre paréntesis la pregunta: ¿y si fuera Marcelo el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿Medirse con Xóchitl y ahí sí decidir quién sería el candidato final? ¿Cómo te suenan esas hipótesis? Vi ese escenario y me parece que es un escenario pues muy beneficioso para la oposición, y en el cual pienso que Marcelo compitiendo con Xóchitl, ganaría Marcelo. De hecho, ya hay mediciones, claro, bajo las siglas de Morena, Marcelo contra Xóchitl, en las mediciones que se han hecho, estaría adelante Marcelo. Entonces, la importancia de lo que está pasando ahorita es que las dos opciones preferidas de los ciudadanos para ser presidentes de México en el 24 son Claudia y Marcelo. Por eso el encono y el ruido tan fuerte que está generando esta jornada, que a las 5 de la tarde tendremos una resolución, pero Marcelo conoce su capital político, lo está jugando fuerte, y del otro lado todavía falta en las siguientes horas ver la jugada de respuesta de Morena y del movimiento del presidente López Obrador, que ya vimos el primer movimiento importante. Es una carta que acaba de salir firmada por todos los gobernadores de Morena respaldando el proceso de selección. Entonces, esa carta hace que el escenario de una segunda vuelta sea muy complicada, y me parece que si el cálculo que están haciendo es que tienen que pagar el costo político de que se vaya Marcelo, es un costo político muy alto. Salvador, he especulado, ahora sí que he especulado yo sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard fuese una especie de segunda carta del obradorismo para que finalmente pudiera tener tanto a Claudia Sheinbaum por Morena y el propio Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano en un acuerdo subterráneo con Dante Delgado. Pero te pregunto, el tono de lo que está diciendo ya Marcelo Ebrard, ¿cruza líneas en las cuales ya no habría retorno posible para su reinserción al morenismo? Es decir, lo que está diciendo ya es ruptura irreversible, Salvador. Y primero que nada, contesto de la primera parte de tu argumentación. Me parece muy interesante. En ese escenario que dibujaba, ¿sabe? Imagínate que realmente ocurra y que tengamos a Xóchitl compitiendo contra Marcelo, y entonces tienes una elección de Claudia contra Marcelo. En realidad, esa elección es la que es la decisión que los ciudadanos quisieran tomar. Son los dos líderes políticos que más atraen a los mexicanos. Ese escenario no lo veo improbable. Sabemos cómo es las jugadas políticas de Andrés Manuel López Obrador, que siempre piensa 4 o 5 pasos adelante de lo que va a ocurrir. Sin embargo, me cuesta trabajo pensar que le perdone a Marcelo este exabrupto, poner en riesgo la continuidad del obradorismo. Me resulta difícil, pero sea como sea, las opciones de Marcelo en este momento son bastante interesantes. Híjole, bueno, pues sí. Y decías lo de hay otros ejemplos en los cuales Andrés Manuel recibe a gente con la que se pelea fuertemente. El caso más reciente es el de Ricardo Monreal. Ricardo estiró la liga, y de pronto se disciplinó y ya, ¿no? Algo le darán, aunque quede en quinto o sexto lugar en las encuestas, alguna posición tendrá un político de tanto oficio como Ricardo Monreal. Salvador, ¿y crees que lo que hoy está sucediendo va a generar un cierre de filas clamoroso del morenismo, del obradorismo, o que puede haber desmoronamientos? Yo creo que en la gran mayoría va a haber un cierre de filas hacia Claudia, sobre todo si con cualquier señal que dé Andrés Manuel de bendición hacia Claudia,
va a haber un cierre de filas muy fuerte, muy importante. Sin embargo, esa pequeña decisión del ebrardismo es dolorosa y va a costar puntos electorales. Bien, Salvador, pues te agradezco mucho, digo, a reserva de la reflexión o el comentario que desees agregar, te agradezco mucho que en estos momentos complicados de mucho trabajo, de tambores periodísticos sonando, nos hayas tomado esta llamada, no los lunes, cuando es nuestro horario habitual, sino en esta ocasión, y vamos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Julio. Pues sí, seguiremos atentos a este proceso electoral, a ver qué pasa después de las 5 de la tarde. Bueno, Salvador, muchas gracias. Hasta Hasta luego. pronto.